Buenos días. Como ha dicho Gema, yo soy Nerea de Chamorrás y vengo de la Universidad de Navarra, Pública de Navarra. Y hoy os voy a hablar sobre una parte de las investigaciones que he hecho a lo largo de estos años que se han centrado en sensores de fibra óptica luminiscentes nanoestructurados. Estos sensores están formados por un indicador luminiscente cuyas propiedades ópticas cambian en presencia del analito a detectar. Y este indicador está incorporado en un recubrimiento nanoestructurado que suele ser una matriz polimérica y que se deposita sobre la fibra óptica. Y su funcionamiento se basa en que, en ausencia del analito a detectar, el indicador emite luz y, según aumenta la concentración de nuestro target, su emisión disminuye. Entonces, como vemos, estos sensores están formados por tres partes. La luminiscencia, el indicador luminiscente, que es el encargado de detectar nuestro analito, por lo que explicaré un poco los fundamentos de la luminiscencia, cómo se produce este apagado de la luminiscencia en presencia de ciertos analitos y los criterios que deberíamos seguir para seleccionar nuestros materiales sensibles. A continuación, hablaré brevemente sobre la fibra óptica, unos pequeños fundamentos y cuál es la arquitectura óptica idónea para desarrollar estos sensores. Y en la tercera parte hablaré de los recubrimientos en los que incorporamos nuestro material sensible y de las características que debe seguir y los criterios que seguiremos para elegir unos u otros. Y además explicaré brevemente alguna técnica de nanofabricación. Cuando ya conozcamos las tres partes que forman nuestros sensores, explicaré algunas técnicas de nanofabricación de estos sensores y las técnicas que utilizamos para caracterizarlos. Y en la parte final ya pondré unos ejemplos de sensores de fibra óptica luminiscentes y cómo podemos modificar sus propiedades, su sensibilidad, su linealidad y su tiempo de respuesta. Entonces, la luminiscencia es la emisión de luz por parte de un material a una longitud de onda más alta que la longitud de onda que la luz absorbida. Como vemos aquí, vemos varios materiales luminiscentes diferentes que cuando son iluminados con luz ultravioleta en torno a 400 nanómetros, emiten luz a longitudes de onda superiores, desde el color azul hasta el rojo que alcanza los 650 nanómetros. Y como vemos, esta técnica ha sido empleada en muchas aplicaciones de sensórica. Por ejemplo, en bioquímica se ha utilizado para identificar cromosomas, visualizar neuronas o células y en otras aplicaciones de monitorización de componentes, de compuestos, se ha utilizado para monitorizar iones metálicos, oxígenos o el proceso de diferentes reacciones químicas. ¿Y cómo se produce la luminiscencia? Vale, cuando un material luminiscente no recibe ninguna luz de excitación, los electrones se encuentran en su estado fundamental. En cambio, cuando estos materiales reciben luz a su longitud de onda de absorción, los electrones tienen la suficiente energía como para pasar de un estado fundamental a los estados excitados. Y al volver a su estado fundamental, emiten luz a una longitud de onda superior. En el caso de este compuesto que vemos aquí, absorbe luz a 400 nanómetros y emite en torno a 650. Vale, esta diferencia de longitudes de absorción y de emisión se debe también a la diferencia entre los niveles de energía de los estados fundamentales y los estados excitados hasta los que salta el electrón y del que vuelve. Y además tenemos que hay materiales cuya emisión luminiscente varía por la presencia de ciertos compuestos. Por ejemplo, en el que vemos en la imagen, tenemos que la emisión de este compuesto es máxima cuando no hay oxígeno y disminuye a medida que la concentración de oxígeno aumenta. Y es esta variación de la intensidad la que nos sirve para desarrollar sensores. Uno de los principales problemas que tienen estos compuestos es el photobleaching. Hasta ahora hemos dicho que cuando un material luminiscente o un indicador absorbía luz, los electrones pasaban al estado excitado y volvían al estado fundamental emitiendo luz. Sin embargo, si exponemos estos materiales continuamente a una fuente de luz, se degrada la molécula.
Y eso hace que, a pesar de que absorban luz, los electrones no adquieran suficiente energía y por lo tanto no sean capaces de alcanzar el estado excitado. Como consecuencia, tampoco aparece una emisión luminiscente. Como vemos en esta gráfica, por ejemplo, después de 1 hora y media, nuestro material ha perdido el 80% de su emisión y eso es un problema para el desarrollo de sensores. O sea, es algo que no nos podemos permitir y es una de las cosas que hay que intentar evitar en la medida de lo posible. Y otro problema es el autoapagado de la luminiscencia. Nosotros, de forma intuitiva, tendemos a pensar que conforme aumenta la concentración de nuestro indicador, también va a aumentar el nivel de luz. Y eso es así hasta cierto punto, hasta que alcanzamos una determinada concentración. ¿Por qué? Porque para concentraciones muy elevadas lo que pasa es que disminuye la distancia entre moléculas. Y eso hace que, a pesar de que los electrones tengan suficiente energía para pasar a los estados excitados, en vez de volver emitiendo luz, lo que hagan sea pasar de los orbitales de una molécula a los de la más cercana. Y eso hace que también disminuya el nivel de intensidad. Los criterios que deberíamos seguir para seleccionar un indicador luminiscente apropiado serían que, en primer lugar, que tenga una respuesta reversible al analito a detectar. Es decir, que si al aumentar la concentración de oxígeno la luminosidad baja, que una vez que el oxígeno desaparezca recuperemos nuestro nivel inicial de emisión. Otro de los criterios es que el desplazamiento de Stokes sea alto. Como vemos aquí, están nuestra longitud de onda de absorción y emisión muy juntas y eso hace que luego podamos tener problemas con la instrumentación óptica para fabricar el sensor, es decir, que no seamos capaces de diferenciar la longitud de la fuente de luz de la emisión del sensor. Y también es interesante que sean muy luminosos para utilizar una baja concentración. Y por supuesto tienen que ser estables química y ópticamente y tener una baja o mínima sensibilidad cruzada. Vale, ahora que ya conocemos un poco sobre la luminiscencia, la siguiente parte es sobre la fibra óptica. La fibra óptica es una vía de onda que está formada por dos partes diferenciadas, el núcleo y la cubierta, cada uno de ellos con un índice de refracción diferente. Y estos índices de refracción hacen que, debido a la reflexión total interna, la luz se propague por el núcleo de la fibra. Como podemos ver, la mayor parte de la luz se propaga por el núcleo y tan solo una parte del campo evanescente va por la cubierta. Para la fabricación de sensores luminiscentes, lo que se hace es colocar el material sensible sobre la punta de la fibra, utilizando una arquitectura en reflexión. De esta forma, la luz de excitación viaja por la fibra, ilumina la fluorescencia, como vemos aquí, y esta luz emitida se acopla a la fibra. Aquí es crítico el acoplo de luz del nanorecubrimiento a la fibra. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es incrementar la superficie de interacción. Para eso, una opción es eliminar una parte de la cubierta que rodea el núcleo para que haya mayor cantidad de indicador luminiscente. También podemos hacer un corte angulado y la solución óptima es hacer un taper, es decir, darle a la punta una estructura cónica de forma que el acoplo de luz se maximice. Y para caracterizar estos sensores también podemos utilizar dos tipos de arquitecturas. Una es una arquitectura más robusta con una excitación interna en la que tenemos una fibra bifurcada conectada al sensor. El problema, como veremos a continuación, de esta arquitectura es que tiene muchas pérdidas de transmisión, pero sin embargo también es más robusta porque es un sistema más integrado. En el segundo caso, el acoplo de luz del sensor al receptor es superior, pero es menos robusta y el alineamiento de la fuente de luz con el sensor es un parámetro crítico. Entonces, utilizando la primera de las dos arquitecturas, como vemos aquí, la luz viaja de nuestra fuente de luz hacia el sensor y una vez que la luminiscencia aparece, esta se acopla por otra rama de la fibra bifurcada al receptor.
Aquí el principal problema es que en la unión entre nuestra fibra bifurcada y nuestro sensor, tenemos que la fibra bifurcada tiene dos núcleos, uno por cada una de las dos ramas, y el sensor tiene uno solo. Entonces, aquí hay muchas pérdidas de transmisión. Estuvimos analizando la cantidad de luz que se acopla de una rama a otra y vimos que lo interesante o lo óptimo era que el diámetro del núcleo del sensor fuese 1,8 veces el diámetro de la fibra bifurcada. Utilizando fibras comerciales, vimos que lo mejor era que la bifurcada tuviese 600 micras y el diámetro del sensor 1 milímetro, porque así era además una superficie lo suficientemente grande como para acoplar mucha luz del recubrimiento a la fibra. Y la tercera pata de nuestros sensores son los nanorecubrimientos, los recubrimientos nanoestructurados. Vale, estos recubrimientos, aunque no lo parezca, también determinan el comportamiento del sensor porque tienen efectos sobre la selectividad, la sensibilidad, su tiempo de respuesta y la estabilidad a largo plazo. Y además deben inmovilizar el material sobre la fibra, evitando su filtrado, y deben ser muy permeables al analito a detectar y en la medida de lo posible evitar, como vemos en esta imagen, que penetren moléculas que no nos interesa detectar, que haga de función barrera frente a ellas. Algunos de los materiales que se utilizan para fabricar estos recubrimientos son materiales sol-gel, polielectrolitos o materiales plásticos. Entonces, ahora que hemos conocido a las tres partes, vamos a ver cómo se fabrican estos sensores. Se requiere que estas técnicas de nanofabricación sean sencillas, en la medida de lo posible de bajo costo y que se puedan automatizar, pero lo que sí es obligatorio es que sean reproducibles. Y estos recubrimientos, o sea, los podremos modificar para así modificar la porosidad, la permeabilidad y la distribución del indicador dentro del recubrimiento. Las técnicas más utilizadas son el deep coating y el layer by layer nanoassembly. En el caso del deep coating tenemos que tanto el material sensible como el que forma el recubrimiento están disueltos juntos en un disolvente orgánico. Entonces, lo que hacemos es introducir el sustrato y extraerlo, de forma que sobre él se quedan el indicador y el recubrimiento y el disolvente. Y mediante el proceso de evaporación, el disolvente desaparece. Las propiedades finales de estos recubrimientos están determinadas por los componentes de la disolución, por la velocidad a la que extraemos el sustrato de la disolución, una menor velocidad implica un menor grosor, y por el número de ciclos de inmersión. Se suele utilizar para hacer recubrimientos poliméricos y plásticos y matrices sol-gel. Y la segunda técnica es el layer by layer nanoassembly. Esta técnica consiste en introducir nuestro sustrato en una disolución de un polielectrolito cargado con carga positiva, en este caso, y lavarlo para eliminar las moléculas que no se adhieren bien. Y a continuación lo que hacemos es introducirlo en una disolución de carga negativa y repetir el proceso de lavado. Entonces, repitiendo este proceso tantas veces como queramos, podremos fabricar recubrimientos más gruesos o más finos. Las propiedades de estos recubrimientos dependen de la concentración de polielectrolitos, del pH de las disoluciones y de los tiempos y ciclos de inmersión. Y eso, como he dicho, los materiales que se utilizan son polielectrolitos. Además, en todos los casos, tenemos que para fabricar sensores luminiscentes, el indicador debe estar disuelto en alguna de las dos disoluciones, bien en la positiva o en la negativa. Es decir, debe ser soluble en agua. Vale, la forma de caracterizar estos sensores pueden ser medidas basadas en intensidad o en tiempo de vida. Me centraré en las primeras porque son las que más hemos utilizado en nuestro grupo. Como he comentado anteriormente, tenemos una señal luminiscente, una emisión, cuya intensidad, en este caso, disminuye según aumenta la concentración de oxígeno. Entonces, a partir de aquí y aplicando la ecuación de Stern-Volmer, podemos obtener curvas de calibración y para ello tenemos que tener en cuenta
cuál es nuestra intensidad de referencia, esa en ausencia de oxígeno, por ejemplo, y medir la intensidad para diferentes concentraciones de oxígeno. Así obtendremos esta curva de calibración que tendrá una constante de atenuación que conocemos como K. Vale, pero esta curva de calibración que vemos aquí es lineal. Esto no siempre sucede. ¿Vale? En el caso de que el indicador esté de forma homogénea distribuido en el recubrimiento, veremos que a medida que nuestro analito penetra en la matriz sensora, todas las moléculas son atenuadas, es decir, todas son igualmente afectadas por el analito y eso hace que nuestra curva de calibración sea lineal. ¿Qué pasa si la distribución del analito no es homogénea? Perdón, del indicador no es homogénea. Que según el analito penetra en la matriz, vemos que unas moléculas son mayormente atenuadas que otras. Es decir, un tanto por ciento de ellas tiene una constante de atenuación y otro tanto por ciento tiene otra constante de atenuación diferente. Y al observar las curvas de calibración vemos que en el primer caso teníamos una curva lineal y en el segundo tenemos una curva que no es lineal. Vale, ahora que os he explicado ya también cómo caracterizar estos sensores, os voy a poner ejemplos de los sensores desarrollados. Los sensores la aplicación que más hemos estudiado es la detección de oxígeno gaseoso, que es también una de las más utilizadas, de las más estudiadas cuando se desarrollan sensores luminiscentes. Los materiales más utilizados para monitorizar oxígeno son las metaloporfirinas, porque tienen una estructura que es muy afín al oxígeno. De hecho, esta estructura que vemos en la primera imagen es muy similar a la que tiene la hemoglobina. En concreto, las porfirinas de paladio y de platino son las que más se utilizan. ¿Por qué? Porque son muy brillantes a temperatura ambiente y sus propiedades además son fácilmente modificables. En nuestro caso nos hemos centrado en una porfirina de platino, que es esta que aparece aquí abajo, que es Platinum tetrakis pentafluorofenilporfirin, que bueno, a partir de ahora la llamaremos nuestra porfirina de platino. Hemos elegido esta porque, como vemos, tiene un desplazamiento de Stokes muy amplio. Como vemos, absorbe en torno a 380 nanómetros y emite en torno a 650. Tiene una muy buena luminosidad y estabilidad química. Sufre poco photobleaching y la temperatura tampoco le afecta mucho. Es soluble en disolventes orgánicos, pero no en agua. Entonces, con estos sensores, con esta porfirina, perdón, se han desarrollado sensores utilizando matrices Sol-Gel. Y entonces lo que se ha hecho es disolverlas en un disolvente orgánico y por medio de dip coating fabricar sensores. Estos sensores, esta técnica, como hemos dicho, no permite controlar la distribución del indicador dentro del recubrimiento. Entonces, lo que nosotros propusimos fue utilizar la técnica de layer by layer, que sí que permite controlar estos nanorecubrimientos en la escala nanométrica. Nos permite controlar tanto su rugosidad, su porosidad y su grosor. Pero el primer problema al que nos enfrentamos fue que esta porfirina no es soluble en agua y este es un requerimiento imprescindible para el layer by layer. Entonces, como vemos en esta simulación, nuestra porfirina precipitaría y no la podríamos utilizar. La solución que propusimos fue utilizar un compuesto que formase micelas. ¿Vale? ¿Qué son las micelas? Las micelas se forman cuando la concentración de un dispositivo de un compuesto es lo suficiente como para agruparse formando una coraza. Entonces, en el interior de esa coraza quedaría nuestra molécula sensible aislada del exterior, es decir, del agua. De esta forma sería posible tener en nuestro indicador luminiscente en una emulsión acuosa sin que precipitase. Y además, debido a que el compuesto para utilizar micelas tiene una carga eléctrica negativa, lo podríamos utilizar junto con el layer by layer. Entonces, para fabricar los sensores utilizamos este compuesto, el sodium dodecyl sulfate,
junto con el pH, que tiene una carga eléctrica positiva. Y decidimos probar a depositar 10 bicapas sobre un sustrato plano, en este caso un portaobjetos de vidrio. Comparamos los espectros de absorción del material por sí mismo y del nanorecubrimiento depositado y vimos que aparecían 3 picos de absorción que coincidían con los 3 picos de absorción del platino. Y aparte hicimos el análisis del EDX y vimos que el platino también se había depositado, con lo que pensamos pues que ya que éramos capaces de depositar este material sobre un sustrato plano, podríamos depositarlo también sobre la fibra óptica y realizar un sensor. Y en nuestro primer sensor fuimos capaces de detectar oxígeno en todo el rango de concentraciones, desde el 0 al 100%. Además, obtuvimos una curva de calibración lineal. Y lo que decidimos hacer fue, vamos a estudiar otros materiales de carga positiva y ver cómo estos influyen en el comportamiento de nuestros sensores. Vale, en el caso de utilizar pH también vimos que tuvimos unos tiempos de respuesta y recuperación bastante cortos. A continuación, además del pH, estudiamos el PEI y el PDDA. El pH forma capas más gruesas, el PI más finas y el PDDA forman capas muy finas. Y como vemos, las respuestas de nuestros 3 sensores también son muy diferentes. En primer lugar, tenemos en el primero de los casos una señal más luminiscente y mucho menos ruidosa. Mientras que con el PI y con el PDDA vemos que la intensidad de la señal disminuye y además el ruido aumenta. Y si nos fijamos, en los casos en los que la concentración es 100% de oxígeno, la luminiscencia no está apagada por completo. ¿Qué significa esto? Que cuando vayamos a calibrar nuestro sensor obtendremos unas curvas que no son lineales. Como vemos en el caso de la curva en verde que corresponde al PDDA, tenemos una muy baja sensibilidad, el I0 dividido por I máximo es aproximadamente 5 y en el sensor hecho con PEI nuestro valor máximo es aproximadamente 22 y en ambos casos no tenemos una respuesta lineal. En cambio, en el primero de ellos sí. Con lo cual, queríamos ver qué era lo que determinaba el comportamiento de estos sensores y qué era lo que hacía que la distribución de nuestro indicador fuese o no homogénea. Vale. Como esto es como lo que os he explicado antes, en los que se explica por qué una curva de calibración es lineal y otra no. Este es el caso el primero es el del pH, en el que la curva de calibración es lineal, lo que, como he dicho, significa que el indicador está distribuido de forma homogénea, y en los casos del PI y el PDDA no tenemos una curva de calibración lineal. Y esto es lo que queremos entender. Entonces, en primer lugar, analizamos el ángulo de contacto de los nanorecubrimientos. En el caso del PDDA vimos que el ángulo de contacto final estaba en torno a los 80-90 grados. Y al medir el del PI vimos que aumentaba su ángulo de contacto y llegaba hasta los 110 grados. Y lo mismo pasaba en el caso del pH. Sin embargo, vemos que a pesar de que los sensores de PI y pH tienen un comportamiento frente al agua similar, sus curvas de calibración son totalmente diferentes. Por lo que dedujimos que este parámetro no era el que nos estaba determinando el comportamiento de los sensores. Entonces pasamos a estudiar la morfología. Y aquí sí que vimos que en el caso del PDDA, su grosor era de 15 nanómetros frente, por ejemplo, a los 178 que tenía el nanorecubrimiento de pH. Y además vimos que su rugosidad también era la menor. Entonces sí que dedujimos que eran estos parámetros, el grosor y la rugosidad, los que determinaban el comportamiento de nuestros sensores. Es decir, un sensor más grueso y más rugoso es más permeable al oxígeno y eso hace que su señal sea mayor y que el oxígeno pueda penetrar hasta alcanzar todas las moléculas del indicador luminiscente.
Además, si analizamos los tiempos de respuesta y recuperación, vemos que en este caso sí que no eran muy diferentes. Estaban todos entre los 3,6 y los 6 segundos, pero en el caso de los tiempos de recuperación, el PDDA sí que era el que peor respuesta mostraba. Aquí lo podemos ver más en detalle, que el tiempo de recuperación del pH es muy cortito, de unos 12 segundos, pero el del PDDA es mucho más largo. Lo siguiente que quisimos estudiar fue cómo atenuar el photobleaching. Como he comentado, llega un momento en el que, a pesar de que incrementemos la concentración de indicador, la intensidad disminuye, y esto se debe a que a que disminuye también la distancia entre moléculas luminiscentes. Entonces, lo que decidimos fue introducir un espaciado entre las capas luminiscentes, es decir, en vez de tener dos capas con el material, con el indicador separadas solo por una capa de material de carga eléctrica positiva, decidimos introducir dos capas de material eléctrica positiva y en el interior una capa negativa. Hicimos esta prueba con el mejor de los sensores hasta ahora, con el pH, usando como material negativo el pH, y vimos que sí que había una mejora en la sensibilidad. Entonces, a partir de aquí, seguimos analizando cómo esto nos iba a afectar. Y probamos no solo con 3 capas espaciadoras entre las capas del material sensible, sino también con 5 y con 7. Y esto lo hicimos con cada uno de los materiales. En el caso del PDDA, que si recordamos era el sensor que nos daba una peor respuesta y nos daba una curva de calibración que no era lineal, vimos que al aumentar el espaciado aumentaba la señal luminiscente, también disminuía el ruido y además hasta cierto punto aumentaba la linealidad. En el caso de tener 5 capas espaciadoras, teníamos una curva de caracterización lineal y una mejora en la sensibilidad del 220%. Algo bastante similar nos pasó con el PEI, aunque la mejora fue un poco inferior, fue solo del 155%. Y también el caso óptimo se dio para 5 capas espaciadoras. En el caso del pH, que era el sensor que nos había dado mejor respuesta hasta ahora, la mejoría fue la menor de todas y además se produjo solo con 3 capas espaciadoras. A partir de ese momento, aunque incrementásemos la distancia entre las capas de indicador luminiscente, lo que pasaba era que nuestras curvas de calibración dejaban de ser lineales y empezaban a tener una zona nuestro recubrimiento empezaba a tener una zona en la que el indicador no era accesible. Y como vemos en las dos figuras de abajo a la izquierda, a pesar de que haya 100% de oxígeno, no toda la luminiscencia está atenuada. Si comparamos, además, el peor de los casos, el del PDDA inicial, con el mejor que corresponde al PA, vemos que utilizando esta técnica de layer by layer de introducir capas espaciadoras, podemos mejorar nuestro nivel de señal, disminuir el nivel de ruido y modificar las curvas de calibración a nuestro antojo para hacerlas más o menos lineales. Y todo eso lo podemos conseguir sin afectar a los tiempos de respuesta y recuperación de nuestros sensores, lo cual es una ventaja. Y muestra muchas de las bondades que el layer by layer puede tener para la fabricación de recubrimientos nanoestructurados. ¿Vale? Si vemos aquí, vemos que podemos obtener una mejora en la respuesta de los sensores de hasta el 700%. Entonces, a modo de resumen, estos sensores están formados por la fibra óptica, el indicador luminiscente y los recubrimientos nanoestructurados, y según el analito que queramos detectar, deberemos elegir un indicador luminiscente y otro. Las propiedades ópticas de este indicador serán las que nos determinarán el material, la instrumentación óptica a utilizar, la fuente de luz, que debe corresponderse con la longitud de onda de absorción, el fotodetector, que suele ser un espectrómetro, y las fibras ópticas más adecuadas para transmitir la luz. Y en algunos casos se necesitan también filtros.
Además, tanto el analito como el indicador nos determinarán cuáles son los materiales más apropiados para fabricar nanorecubrimientos, cuál debe ser la técnica de fabricación y serán estos recubrimientos los que también afecten a la selectividad, la sensibilidad y la rapidez de la respuesta. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y si queréis preguntas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Nerea. ¿Alguna pregunta desde la sala? ¿Puedes coger el micro? Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Soy Diana Tucuarelli, de Nueva y una de las preguntas que me ha surgido de la presentación es, has comentado que uno de los problemas que los sensores luminiscentes no es la vida útil, como que al final se va como disminuyendo la intensidad. ¿Has pensado hacer algún tipo de post-tratamiento al recubrimiento para intentar mejorar la vida útil? Pues, para intentar evitar esa permeabilidad o... Sí. O sea, en el caso de la aplicación que os he mostrado aquí, no hemos hecho nada porque esta molécula era muy estable, pero ha habido sensores de pH en los que había mucho photobleaching. Entonces, lo que se puede hacer es un post-tratamiento térmico. Otra opción que suele funcionar muy bien es fabricar en la atmósfera de nitrógeno. Y también funciona lo de utilizar un DAPCO, que es un material anti-fading, que es el que interactúa con lo que puede afectar al indicador luminiscente, degradándose él y evitando que se degrade el indicador. Gracias. Sí, yo estaba pensando porque hay una técnica de modificación química y ADD que en algunos casos se hace con proteínas, con polímeros, han servido para mejorar la permeabilidad o hacer barreras. No sé si lo habéis pensado. No, yo no he trabajado con eso. No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta desde la sala? Bueno, yo también tengo una pregunta, me voy a acercar al micro, así ya se me escucha directamente. Las técnicas que utilizas de deep coating y de layer by layer, ¿son dispositivos comerciales? ¿Son setups caseros? No, no. Los dispositivos comerciales... creo que antes sí que había setups caseros, pero ahora compramos todo a Nadetec, una empresa que hay en Pamplona, que también surgió del grupo, que sirve para fabricar nanorecubrimientos. Bueno, en realidad todo lo que podemos lo compramos de empresas cercanas. Las fuentes de luz, por ejemplo, intentamos adquirirlas de Pyrostec y así ayudamos a los que están cerca. Muy bien. No sé si alguien desde casa se anima a hacer alguna pregunta. Si es así, decidnos por el chat para que desbloqueemos el micrófono. Mientras tanto, tenemos otra pregunta desde la sala. Gracias, Andrea, por la presentación. En la Universidad Pública. Quería, ya has explicado, por esto tiene un trabajo detrás enorme, Andrea, un poco que comentases sobre el nicho de aplicación de este tipo de sensores, de investigación, muy interesante, es un avance, todo lo que has presentado. ¿Qué nicho de aplicación tiene con este trabajo el tipo de sensores que existen para oxígeno? ¿Dónde se podría utilizar? ¿Dónde ves tú que encajaríamos este tipo de dispositivos? ¿O hacia dónde? Vale, gracias. Bueno, las principales ventajas que tienen los sensores de fibra óptica es que, son inmunes a interferencias electromagnéticas, como que es algo que no les pasa a otro tipo de sensores, y que son materiales inertes. Y eso hace pues, que sean, por ejemplo, muy aplicables en entornos o en ambientes peligrosos o explosivos. Y luego,
Otra de las ventajas de estos sensores es que sirven también para el sensado remoto, es decir, en lugares que puedan ser inaccesibles o que se ponga en riesgo la vida humana en el caso de que alguien entrase a esos lugares, un lugar en el que hay poco oxígeno, por ejemplo. Y luego también para muchas aplicaciones bio en las que se miden concentraciones de oxígeno en la escala biológica y que requieren pues, de mucha resolución.